Nunca creí en esas historias de terror que la gente cuenta en internet. Siempre pensé que eran inventos para conseguir visitas o asustar a los más crédulos. Pero después de lo que viví en aquella fábrica abandonada, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Todo empezó cuando perdí mi trabajo en la ciudad. Desesperado por dinero, acepté un empleo de vigilante nocturno en una vieja planta textil a las afueras del pueblo. El edificio llevaba cerrado 5 años, pero el dueño quería mantenerlo vigilado, mientras decidía si venderlo o renovarlo. El pago era bueno, demasiado bueno para hacer solo caminar por pasillos vacíos durante 8 horas. Mi primera noche fue tranquila. Recorrí los 3 pisos del edificio con mi linterna, revisando que las ventanas estuvieran cerradas y que nadie hubiera entrado. Las máquinas de coser seguían en su lugar, cubiertas de polvo, y los maniquíes de plástico proyectaban sombras grotescas contra las paredes, pero nada más. Solo silencio y ese olor a humedad que tienen los lugares olvidados. La segunda noche escuché el primer ruido. Eran las 2 de la madrugada cuando un sonido metálico resonó desde el segundo piso, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta. Me quedé inmóvil en la sala de descanso, con el café humeante en mi mano. El corazón me latía con fuerza. Debe ser una tubería, me dije, o algún animal que se coló por alguna ventana rota. Subí las escaleras con la linterna en alto. El segundo piso estaba dedicado al almacenamiento. Rollos de tela apilados hasta el techo, cajas de botones, hilos de todos los colores imaginables. Todo parecía estar en su lugar, hasta que mi linterna iluminó la zona y las máquinas industriales. Una de las prensas metálicas estaba abierta, completamente abierta. Yo mismo la había revisado horas santas y estaba cerrada. Lo recordaba perfectamente porque había dejado mi teléfono encima. Mientras tomaba notas en mi libreta de vigilancia, me acerqué lentamente. El teléfono seguía ahí, pero ahora había algo más. Marcas en el polvo, huellas de dedos alrededor de la manivela de la prensa, huellas frescas. Revisé todo el piso, cada rincón, cada armario lo suficientemente grande como para que alguien se escondiera. Nada. Estaba completamente solo, o eso quería creer. La tercera noche casi renuncié. Me había prometido ser valiente, no dejarme llevar por la paranoia. Pero cuando llegué al edificio y vi que la puerta principal estaba entreabierta, algo en mi interior gritó que me fuera. Yo la había cerrado con llave la noche anterior. Estaba seguro. Entré con cautela. El primer piso parecía normal, pero cuando llegué al segundo, me quedé helado. Todas las máquinas de coser estaban encendidas. Las agujas subían y bajaban frenéticamente, cosiendo el aire, produciendo un ruido ensordecedor que hacía vibrar las paredes, pero no había electricidad. La empresa de luz había cortado el suministro. Hacía años. Corrí hacia el panel eléctrico. Estaba apagado, oxidado, claramente sin uso. Era imposible. Sin embargo, las máquinas seguían funcionando, cada vez más rápido, como si algo las estuviera operando a máxima velocidad. Entonces se detuvieron, todas al mismo tiempo. El silencio fue peor que el ruido, y en ese silencio escuché pasos.
No venían de ninguna dirección específica. Era como si alguien caminara por todos los pisos simultáneamente, pasos lentos, deliberados, que resonaban en el metal y el concreto. Me escondí detrás de una pila de cajas, conteniendo la respiración con la linterna apagada. Los pasos se acercaban, cada vez más cerca. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo observándome en la oscuridad. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y entonces escuché un susurro cerca de mi oído. Turno nocturno. Corrí hacia el panel eléctrico. Estaba apagado, oxidado, claramente sin uso. Era imposible. Sin embargo, las máquinas seguían funcionando cada vez más rápido, como si algo las estuviera operando a máxima velocidad. Entonces, se detuvieron, todas al mismo tiempo. El silencio fue peor que el ruido, y en ese silencio escuché pasos. No venían de ninguna dirección específica. Era como si alguien caminara por todos los pisos simultáneamente. Pasos lentos, deliberados, que resonaban en el metal y el concreto. Me escondí detrás de una pila de cajas conteniendo la respiración. Con la linterna apagada, los pasos se acercaban, cada vez más cerca. Podía sentir una presencia detrás de mí, algo observándome en la oscuridad. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, y entonces escuché un susurro cerca de mi oído. Turno nocturno. Salí corriendo sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 3 en 3. Me golpeé contra las paredes. Tropecé con escombros, pero no me detuve hasta llegar a mi coche. Arranqué con las manos temblando y no paré hasta llegar a casa. Al día siguiente llamé al dueño para renunciar. Me dijo algo que me dejó sin aliento. ¿Encontraste algo raro? El último vigilante desapareció después de su tercera noche. El anterior a ese enloqueció. Sigue internado. Decía que algo en la fábrica no lo dejaba irse. Le pregunté qué había pasado realmente en esa fábrica antes de cerrar. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Un accidente en el turno nocturno. 3 trabajadores murieron atrapados en las máquinas. Pero eso fue hace 20 años, en la ubicación anterior de la fábrica. Este edificio se construyó después, con las mismas máquinas. Pensamos que un edificio nuevo sería diferente. Colgué el teléfono y nunca más volví. Pero a veces, en las muchas más silenciosas, todavía escucho el sonido de máquinas de coser en la distancia. Y me pregunto si realmente me fui de aquella fábrica o si algo de ese lugar se vino conmigo. Hay cosas que no deberían existir en este mundo. Cosas que desafían toda lógica, toda explicación racional. Yo solía burlarme de la gente supersticiosa, de los que creen en maldiciones y fuerzas oscuras. Pero eso fue antes de conocer al perro de la carretera vieja. Trabajo como repartidor nocturno para una empresa de mensajería. Conozco cada ruta, cada atajo, cada camino secundario de esta región. O al menos eso creía. Una noche de noviembre, el GPS me falló en medio de una tormenta y terminé tomando una carretera que no aparecía en ningún mapa. Era estrecha, sin señalización, rodeada de árboles retorcidos que parecían cerrarse sobre el asfalto. Iba a dar la vuelta cuando lo vi. Un perro enorme parado en medio del camino. A primera vista parecía un pastor alemán, pero había algo profundamente equivocado en él. Era demasiado grande, demasiado inmóvil.
Sus ojos brillaban con un tono rojizo que no era reflejo de mis faros, y era como si la luz saliera de dentro. Toqué el claxon. El animal no se movió, simplemente me miraba, con la cabeza ligeramente ladeada, como estudiándome. La lluvia caía con fuerza, pero él permanecía completamente estático, sin siquiera pestañear. Volví a tocar el claxon, más largo esta vez. Nada. Decidí avanzar lentamente, esperando que se apartara. Cuando estuve a menos de 3 metros, el perro abrió la boca. No ladró, no gruñó, sonrió. Te juro que sonrió como un humano, mostrando dientes demasiado blancos, demasiado afilados, demasiado numerosos para ser naturales. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta pasó justo donde había estado el animal, pero cuando miré por el espejo retrovisor, seguía ahí, en la misma posición, observando cómo me alejaba. Su cabeza giró completamente hacia atrás, imposible 180 grados, para mantener el contacto visual conmigo. Pensé que había sido mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero a la noche siguiente, trabajando en una ruta completamente diferente, a kilómetros de distancia, lo volví a ver. Estaba en una gasolinera desierta, cargando combustible cerca de las 3 de la madrugada. El lugar estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que hacían que todo se viera enfermizo. Cuando terminé de pagar y salí, allí estaba, sentado junto a mi camioneta, como si hubiera estado esperándome. Esta vez pude verlo mejor bajo la luz artificial. Su pelaje era negro, pero con un brillo aceitoso que no era natural. Las costillas se marcaban demasiado bajo la piel, como si estuviera desnutrido, pero sus músculos se tensaban con una fuerza antinatural. Y esos ojos, esos malditos ojos rojos que no parpadeaban nunca. «Lárgate», le grité. Mi voz sonó débil, patética. El perro inclinó la cabeza hacia el otro lado, como hacen los perros cuando no entienden algo. Pero esto no era curiosidad canina, era burla. Podía sentirlo. Di un paso hacia la camioneta y el animal no se movió. Di otro paso. Seguía inmóvil. Cuando estuve lo suficientemente cerca para tocar la manija de la puerta, el perro se levantó. El movimiento fue fluido, demasiado suave, como si sus articulaciones no funcionaran como las de un animal normal. Y entonces caminó, pero no con 4 patas. Se levantó sobre las traseras y caminó en 2 patas hacia mí, con pasos lentos y deliberados, manteniendo el equilibrio perfectamente. Sus patas delanteras colgaban flácidas a los costados y su cabeza permanecía fija en mí, con esa sonrisa horrible siempre presente. Entré a la camioneta de un salto y cerré con seguro. El perro se quedó parado frente al capot, mirando. Arranqué y aceleré directamente hacia él, pensando que se apartaría. No lo hizo. Escuché y sentí el impacto. Un golpe seco contra el parachoques. Frené en seco y miré por el espejo. No había nada en el camino. Ningún cuerpo, ningún rastro de sangre, solo la carretera vacía bajo la lluvia que había comenzado a caer de nuevo. Llegué a casa temblando. Le conté a mi esposa, pero ella pensó que había sido un perro callejero y el estrés del trabajo nocturno me estaba afectando. Quizás tenía razón.
Quizás todo estaba en mi cabeza, hasta que empezó a aparecer fuera de mi casa. La primera vez fue 2 noches después. Mi esposa me despertó a las 3 de la madrugada. «Hay un perro en el jardín», susurró. «Lleva horas ahí, solo mirando hacia nuestra ventana». Me asomé por la cortina y ahí estaba, sentado en medio del césped, bajo la luz de la luna, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Cuando me vio, volvió a sonreír. Esta vez pude contar sus dientes. Eran demasiados. Hileras y más hileras de colmillos que llenaban su boca de forma imposible. Llamé a la policía. Cuando llegaron 20 minutos después, el perro había desaparecido. Los oficiales revisaron el jardín con linternas, pero no encontraron huellas. Ningún rastro de que algo hubiera estado ahí. Me miraron con lástima, como si fuera un paranoico. Pero yo sabía la verdad. Y esa noche, cuando me metí a la cama, escuché rasguños en la pared exterior de mi habitación. Rasguños que subían lentamente, desafiando la gravedad, hasta llegar a la ventana del segundo piso. Ahora aparece cada noche, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar del jardín, solo observando, esperando algo que no logro comprender. He dejado mi trabajo, instalé cámaras de seguridad, incluso contraté a un cazador para que lo eliminara. Pero las cámaras solo muestran estática cuando él está presente, y el cazador se negó a volver después de la primera noche, diciendo que eso no es un perro. Mi esposa quiere que nos mudemos, pero yo sé que no servirá de nada. Ese animal, esa cosa, me eligió por alguna razón, y no importa a dónde vaya, seguirá encontrándome. Esta noche volverá. Lo sé porque puedo sentir su presencia incluso ahora mientras escribo esto. Y lo peor de todo es que cada noche se acerca un poco más a la casa. 1 metro quizás, 2. Pronto llegará a la puerta. Y entonces descubriré qué es lo que realmente quiere de mí. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto por la noche. Y si alguna vez has tenido un encuentro que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. Tal vez no estés tan solo como crees. Buenas noches y cuidado con lo que acecha en el bosque.